Bienvenidos a este webinar en el que trataremos las hojas de cálculo. Podríamos decir que es la tercera parte de una sucesión de webinars sobre ofimática. En el primero se vieron conceptos básicos de ofimática, de procesador de textos y hojas de cálculo. En el segundo se vio ya más específicamente y un poquito más avanzado el tema de procesador de textos, y en este tercero lo que vamos a ver será, pues a un nivel un poquito más avanzado, las hojas de cálculo. Bien, el índice. Lo primero de todo será revisar y recordar conceptos básicos, ¿vale? Sobre las hojas de cálculo y sobre el programa que vamos a utilizar. Un poco la pantalla, cómo es, las filas, columnas, bueno. En el siguiente punto, en el punto 2, ya veremos cosas nuevas, como son los conceptos de celda absoluta y celda relativa. Veremos también unos ejemplos, pues para que esto quede más claro. A continuación, veremos cómo incluir comentarios en nuestras celdas. ¿Vale? Pues puede ser que en determinado momento nos interese poner una pequeña descripción de dónde surgen los valores o de qué es lo que habría que incluir ahí o lo que fuere. A continuación veremos funciones, veremos también algún ejemplo, listas, veremos también cómo proteger nuestras hojas de cálculo. También veremos qué es, aparte del cómo, veremos el qué es exactamente proteger hojas. Haremos también, tablas dinámicas. Explicaremos qué es una tabla dinámica. Tengo preparado algún ejemplo. La validez, que esto, bueno, pues no es ni más ni menos que controlar que el dato o el tipo de dato que estamos esperando en una celda es el correcto, ¿vale? Por ejemplo, si estamos esperando una fecha en formato día, mes, año, pues que no nos... que cuando... si alguien intenta escribir, por ejemplo, una cantidad en euros, por ejemplo, 3.000 euros, que el programa nos diga, oye, esto no es lo que estaba esperando. Y por último, veremos los gráficos, que es una forma muy buena y muy visual de mostrar resultados. Así que, bueno, pues vamos a empezar recordando conceptos, ¿vale? Conceptos muy básicos. De momento no vamos a entrar así en nada realmente interesante. Bueno, para empezar, comentaros que el software, el programa de hojas de cálculo que vamos a utilizar, va a ser el LibreOffice Calc, ¿vale? Seguramente conozcáis Microsoft Excel. Entonces, bueno, pues este es el primo, el primo gratis, ¿vale? Entonces, cuando abrimos una hoja de cálculo, eso es lo que nos encontramos. Esa es la pantalla, la interfaz. Entonces, lo que vamos a ver son las diferentes partes en las que se divide o que podemos encontrar en esta pantalla. Y vamos a empezar desde arriba a la izquierda. La barra de título. Sencillo, ahí aparece el título del documento en cuestión con el que estemos trabajando. En la barra de menú, bueno, pues ahí tenemos diferentes acciones o grupos de acciones, mejor dicho, grupos de acciones, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el menú insertar, ahí pues encontraremos todo lo que podamos insertar, una imagen, una tabla, lo que sea. Luego tenemos la barra de herramientas, ¿vale? Que variará dependiendo de qué tengamos seleccionado. ¿Vale? Pues por defecto podemos incluir columnas, podemos modificar tipos de letra, el alineamiento, un montón de cosas. Pero, por ejemplo,
cuando estemos trabajando con un gráfico, pues esa barra de herramientas cambiará. Veremos otras opciones. Continúo por la derecha, el panel lateral. Ahí lo que tenemos son pues también diversas opciones y configuraciones sobre los elementos de la hoja. La barra de desplazamiento, exactamente igual que en una ventana cualquiera. Se puede ir, bueno, pues hacia arriba, hacia abajo o de izquierda a derecha. Ya continuamos debajo de la barra de desplazamiento y ya prácticamente nos olvidamos de lo que hay alrededor de del área de trabajo y ya pues vamos a contar cositas del área de trabajo. En la barra de estado ahí pues bueno, vemos pues por ejemplo el total de hojas, vemos el idioma, vemos el zoom que tiene nuestra hoja, ¿vale? Lo podemos ver más grande o más pequeño. Bien, vamos ahora al kit de la cuestión. El área de trabajo. Vale. Botón seleccionar hoja. Lo encontraréis. Bueno, lo estoy señalando, de hecho, ¿vale? Fijaos en la flecha, es aquí, es la intersección entre filas y columnas. Cuando pinchemos ahí, lo que vamos a hacer es seleccionar toda la hoja, ¿vale? Luego tenemos las columnas, que son las letras, las filas, que son los números. La celda activa, que la celda activa es la celda sobre la que pulsamos, ¿vale? Y en la que si empezamos a escribir en el teclado, pues se mostrará esa información. Luego por aquí tenemos la barra de fórmulas, ¿vale? Que será pues donde podremos introducir fórmulas y funciones para luego ver el resultado en la celda activa. Y luego ya aquí abajo, os señalo, tenemos las hojas. Básicamente lo que nos hace es generar una pestaña por cada hoja. Si queremos hacer más pestañas, más hojas, pulsamos sobre el símbolo más, ¿vale? Ahora vamos a recordar cómo seleccionar celdas, rangos, columnas o filas enteras, o incluso la hoja entera, ¿vale? Recordad, si pulsamos sobre este botón de aquí, esta celda, esta intersección entre filas y columnas, nos seleccionará toda la hoja, ¿de acuerdo? Luego, si queremos, por ejemplo, seleccionar una celda en cuestión, pues únicamente hacemos clic encima, ¿vale? ¿Que queremos seleccionar un rango? Pues es muy sencillo, se hace clic en la celda origen o en la primera celda y arrastramos, sin soltar el clic, hasta la última celda que queramos escoger. ¿Vale? Otra opción es hacer un clic en la primera celda y en la última que queramos de ese rango pulsaríamos la tecla mayús y clic al botón izquierdo. Si queremos seleccionar una columna entera, ahí lo estáis viendo, por ejemplo, si queremos seleccionar las columnas D y G al completo, pues muy sencillo, pulsamos encima de la letra en cuestión y nos seleccionará la columna entera. Y con las filas exactamente igual, solo que en vez de pulsar sobre las letras, pulsaremos sobre los números. Si pulsamos sobre el número 12, nos va a seleccionar todas las celdas de esa fila. Pasamos ahora al manejo de filas y columnas. Esto, bueno, pues es bastante simple. Se basa en la posibilidad de añadir o de eliminar tanto celdas como columnas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo.
Vamos a poner aquí, yo qué sé, cualquier cosa, hola, ¿vale? El que introduzca aquí algún valor, el único motivo que tiene es para que veáis el efecto de añadir o de quitar filas o columnas, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos un par de opciones a la hora de incluir nuevas filas o nuevas columnas, ¿vale? Por un lado, si nos venimos a la barra de herramientas, en la primera línea, ¿vale? Nos vamos a encontrar aquí dos tablas, en una nos marca una fila y en la otra nos marca una columna. Bien, pues la primera forma de añadir, por ejemplo, una fila, hacemos clic y aquí vemos varias opciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si queremos insertar una fila encima, ¿vale? ¿Veis lo que ha sucedido? Es que esta celda antes era la A1, pero al insertar la fila encima, lo que ha hecho ha sido generar esto nuevo. ¿Vale? Si ahora quisiese eliminarlo, me vendría otra vez a fila, eliminar filas, y esta se convierte en A1. Voy a rellenar A2 también, porque ahora lo que quiero hacer es insertar una fila debajo. Entonces, si no hay un valor justo a continuación, tampoco vamos a ver el efecto que tiene. ¿Vale? Entonces, de nuevo, recordad aquí sobre la tabla que nos marca las filas. De hecho, si dejamos ahí el ratón ya nos aparece fila, ¿de acuerdo? Entonces, fila, insertar filas debajo. ¿Debajo de dónde? De la celda activa, ¿vale? Nos ha insertado esta nueva fila. De nuevo, si la queremos eliminar, eliminar filas. Otra opción, si nos venimos aquí al apartado hoja, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, pues tenemos... Uy, que me voy. Tenemos más opciones sobre las hojas, ¿vale? Pero lo que nos interesa relacionado con lo que estamos viendo es esto de aquí, ¿vale? Son los ODO. Son estos primeros apartados, ¿vale? En los que podemos insertar filas encima, debajo, o insertar columnas a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Vamos a hacer inserción de columnas, ¿vale? Celda activa A1. Insertar columnas. Columnas a la izquierda, ¿vale? Lo que va a hacer esto es crear una nueva columna a la izquierda de la celda activa. ¿De acuerdo? Y si yo le digo que a la derecha, ¿vale? Nos ha creado esta y el contenido que estaba en C1 y C2 se ha pasado ahora a la columna D. Igualmente podemos insertar columnas y eliminar columnas desde el botón que hay justo al lado de la inserción de filas. Ya depende... Uy, que me voy. Ya depende de cada uno con que se encuentre más cómodo. Para mí personalmente es esta, ¿vale? Me vengo aquí a la barra de herramientas y atacando. Otra opción también es si pinchamos sobre la columna, ¿vale? Y hacemos clic derecho, nos aparecen las opciones de insertar columnas a la izquierda, a la derecha o de eliminar columnas, ¿vale? Y si yo selecciono una fila, puedo insertar filas encima, debajo o eliminar las filas. Bien, volvemos a nuestras presentaciones. Introducción de datos, ¿vale? ¿Qué tipo de datos podemos introducir en las celdas de Calc? En este caso
Bueno, como veis en pantalla, podemos introducir valores numéricos sin decimales. Podemos incluir cantidades de dinero, por ejemplo, con el símbolo del euro. Podemos introducir fechas. Podemos introducir textos. Podemos introducir fórmulas, ¿vale? En este sentido, no hay, por decirlo de alguna forma, no hay restricción, ¿vale? Luego ya nosotros sí que podemos comprobar si el tipo de dato que hemos introducido es válido o no, ¿vale? Que eso lo veremos más adelante, la validez. Vamos a ver ahora las fórmulas y lo primero es saber qué es una fórmula, ¿vale? Una fórmula en Excel es una ecuación matemática. Se realiza a partir de valores o datos que hemos introducido en las celdas, ¿vale? Se pueden crear a partir de valores directos, como puede ser una constante, un texto, un conjunto de operadores, ¿vale? Como podemos ver, a ver, ¿dónde tengo el puntero? Aquí. Aquí a la derecha, ¿vale? Se puede hacer referencia a una o varias celdas o se pueden introducir funciones, que una función es una fórmula predefinida por el programa, ¿vale? Importante, para definir una fórmula tenemos que introducir el signo igual, ¿vale? Para definir una fórmula o para introducir una fórmula lo podemos hacer bien en la barra de fórmulas. Espero que os acordéis de dónde está y si no ahora la veremos. O directamente escribiendo en la celda, ¿vale? Empezando con el signo igual y luego pues las constantes, operadores, referencias a celdas o funciones que queramos, ¿vale? Ahora veremos alguna prueba, ¿vale? Veremos algún ejemplito, sobre todo con funciones y con referencias a celdas. Vemos ahora el apartado formato, ¿vale? Son los formatos que le queremos aplicar a la hoja. Se los podemos aplicar a toda la hoja, se los podemos aplicar directamente a una fila, a varias filas o incluso a celdas concretas. Entonces, vamos a abrir nuestra hoja. ¿Veis? La tengo ya aquí sacada. Esperad un momentico. Que os digo cómo la podéis encontrar. Bueno, si esta es nuestra hoja, aquí a la derecha del todo, ¿vale? Si pulsamos sobre la llave inglesa, esto es una llave inglesa, sobre la llave, ¿vale? Nos aparece el apartado propiedades. Aquí podemos definir el estilo, podemos definir el tipo de letra, ¿vale? Podemos definir si es negrita, si no, sea más grande o más pequeño. Formatos numéricos, si queremos mostrar decimales o no, ¿vale? Si queremos marcar los números negativos en rojo, la alineación, apariencia de celdas, si queremos que lleve bordes, que no lleve bordes. Realmente, prácticamente todo lo que vemos aquí lo tenemos también en la segunda línea de la barra de herramientas, ¿vale? A mí personalmente esto me suele gustar ocultarlo porque me resulta más cómodo luego para trabajar, puedo ver muchísimo más contenido. Para mí es más cómodo. Ya cuando lo necesito pues lo muestro y lo vuelvo a ocultar. Esto va así. Otra cosa que podemos hacer es pues si queremos trabajar sobre o modificar el formato, las propiedades de una celda en cuestión, nos ponemos sobre la celda, clic derecho y tenemos el apartado formato de celdas, ¿vale? Aquí, bueno, pues nos aparece
si estamos introduciendo un número, ¿vale? Si va a ser un número normal, o tipo porcentaje o tipo moneda, ¿vale? Por ejemplo, si ponemos el tipo moneda, por defecto nos dicen las opciones que los decimales van a aparecer 2 con un único cero a la izquierda, que los números negativos los va a marcar en rojo y que va a tener el separador de millares, ¿vale? Bueno, pues tenemos un montón. Mirad las fechas. Si decimos esta celda de aquí, la B9, queremos que solo muestre fechas, ¿vale? Le podemos decir qué tipo de fecha queremos, si que solo salgan los últimos 2 dígitos del año, si que aparezca entero, ¿vale? Tenemos un montón de posibilidades. Tenemos incluso el formato americano, ¿vale? O sea, hay muchísimos. Podemos cambiar el tipo de letra, tamaño, color, si queremos que esté tachado, suprarrayado o subrayado, ¿vale? Tenemos muchísimas opciones. Orientación, protección de la celda, ¿vale? Si seleccionamos la fila entera, hacemos clic derecho, igual tenemos el formato de celdas, porque tarda un poquito en mostrar la ventana, pero bueno, básicamente tenemos los mismos, las mismas secciones, ¿vale? Si con eso podéis crear unas hojas de Excel o de Calc. Ya con las hojas de cálculo pasa un poco como con los yogures, ¿no? Que son todos Danones. Pues con las hojas de cálculo son todas Excel. Eso nos pasa ya a todos. Bien, volvemos ya a nuestras diapositivas y vamos a pasar ya a cosas nuevas, por decirlo de alguna forma. Vale, digamos que hasta ahora ha sido todo repaso. Hemos pasado más o menos rápido, ¿vale? Y vamos ya a las celdas absolutas y relativas. Esto viene sobre todo, pues, bueno, cuando copiamos celdas, pues es posible que no queramos que cambie la referencia a una de las celdas que interviene en una fórmula. ¿Vale? En ese caso, pues utilizaremos celdas absolutas. Y si queremos que cambie esa referencia, se les llama relativas. Entonces, diferencia una celda relativa, ¿vale? Se guarda la referencia de la columna y fila donde se encuentra. Cuando copiamos esta celda, lo que va a hacer es ajustar la columna y fila en la que se repitan, ¿vale? Y con la absoluta, estas celdas no se modifican a la hora de copiarlas, siempre aparecen fijas. Y la mejor forma de mostraros cómo va esto es con un ejemplo, ¿vale? Y tengo aquí el ejemplo prácticamente preparado, ¿vale? Los datos están introducidos, pero los quiero hacer con vosotros. Entonces, lo primero, como esto va a ser una fórmula, empezamos poniendo el signo igual. Lo que queremos hacer aquí en el total, lo que queremos hacer es hallar el total de mesas de terraza, lo que nos costarían 10 mesas de terraza. Entonces, tenemos B4, que es esta celda de aquí, y lo vamos a multiplicar por C4, que es lo que cuesta cada una de las mesas. ¿Vale? 700 euros. Si yo me coloco sobre esta celda, si os dais cuenta, aunque aquí me aparezca un valor, este valor es el resultado de esta operación. ¿Vale? Bien. Entonces, si yo ahora cojo y copio esta celda en estas dos, ¿vale? Si os fijáis cómo las referencias son relativas, lo que me hace es, pues dice, bueno, pues si aquí querías calcular B4 y C4,
aquí querrás calcular B5 y C5. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Y aquí, pues, en la siguiente, con las sillas, B6 por C6. Aquí la cosa cambia cuando, por ejemplo, queremos calcular el IVA. Aquí ya entran las celdas absolutas y las referencias absolutas. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo. Igual. Ahora queremos saber cuánto de IVA es, o sea, el 21% de 700. Queremos saber. Entonces, yo aquí ya he definido... ¡Ey! Espérate, que borre esto. Aquí ya he definido el valor del IVA, el 21%. Entonces, yo lo que quiero hacer es multiplicar cada una de estas cantidades por esto de aquí, ¿vale? Por ese 21%. ¿Vale? Entonces aquí, igual, y va a ser esta celda de aquí, ¿vale? De 4. Esto lo queremos multiplicar por esto de aquí. Entonces, cuando nosotros utilizamos celdas relativas, lo escribimos así, tal cual, D4. Pero ahora, para hacer una referencia absoluta, tenemos que hacer uso del símbolo del dólar. Sería D, símbolo del dólar 1. ¿Vale? Hay que poner el símbolo del dólar tanto para la columna como para la fila. Si no, lo que va a hacer es guardar la referencia, o sea, va a utilizar la referencia absoluta solo en la fila o en la columna, pero no en las dos. Entonces, por ejemplo, a ver, espera un momentito. Si yo hago así, este valor es correcto, ¿vale? Pero ahora si yo quiero copiar esta fórmula en las sombrillas y en la silla para calcular su IVA, error. ¿Por qué? Fijaos, cuando yo pincho en las celdas, vale, sí, la D está bien, pero me ha cogido D2 como si fuese una relativa. Y esto no es lo que queremos, ¿vale? Entonces la forma de solucionarlo es... Bueno, vamos a borrar esto, que no me gusta ver los errores. Y aquí vamos a incluir otro símbolo del dólar. El valor es exactamente el mismo, ¿vale? 147 euros. Pero si yo ahora copio esa fórmula en estas dos celdas, en las de las sombrillas y en el de la silla, ya sí que realiza el cálculo correctamente. Utiliza aquí una referencia relativa y aquí una referencia absoluta. ¿Vale? Y aquí exactamente igual. D6 por D1. D5 y D4. ¿Vale? Con una única fórmula hemos calculado el IVA tanto de la mesa de terraza como de la sombrilla como de la silla. ¿Vale? Entonces esto es muy útil, muy útil. A mí al principio, claro, no me venía a la cabeza ningún ejemplo, hasta que pensé, ostras, con el IVA es un valor que puede ser fijo, entonces pues vamos a establecer el 21% y se lo vamos a aplicar a todos los productos. Entonces, lo que no vamos a hacer es poner un conjunto de celdas de IVA 21% por cada uno de los productos al que le vamos a aplicar el IVA. Pues para eso tenemos las referencias y las celdas absolutas. Volvemos a nuestras diapositivas, nos olvidamos de las celdas relativas absolutas. Espero que os haya quedado claro, a lo mejor con mis palabras no tanto, pero el ejemplo me parece que es bastante visual.
¿vale? Y que sí que aclara bastante el concepto. Comentarios. Aquí, bueno, pues aparece una captura de Word, pero es exactamente igual, ¿vale? Podemos introducir comentarios en nuestras celdas. Nos vamos aquí a nuestra hoja de Excel y os voy a mostrar cómo se hace. No hace falta ser ingeniero, os lo aviso. Vale, aquí ya estamos en nuestra hoja. Queremos introducir un comentario en esta celda, ¿vale? En esta, la celda activa, el 21%. ¿Por qué? Pues porque, yo qué sé, porque queremos dejar una anotación que ese es el IVA en mayo de 2020, pero no sabemos si en mayo de 2021 va a ser exactamente igual. Entonces, pues vamos a dejar una nota para que quede claro que es a fecha de hoy, más o menos. Hacemos clic derecho sobre la celda a la que queramos insertar el comentario. Vale, y nos aparece este bocadillo, bueno, esta etiqueta, ¿vale? IVA día 05 de mayo del 2020. ¿Vale? Bueno, se ha ido a 2 líneas y por eso queda así un poco extraño, pero nada, no os preocupéis, ¿vale? ¿Cómo sé que una celda tiene un comentario? Si os dais cuenta, a ver, voy a alinear esto al centro, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí en la parte superior derecha aparece un cuadradito rojo. Si yo ni siquiera tengo que estar encima, ¿vale? Simplemente encima del cuadradito, quiero decir. Simplemente estando encima de la celda que lleva ese comentario, ya nos aparece, ¿vale? El comentario. Si queremos editarlo o eliminarlo sobre la celda que tenga el comentario, hacemos clic derecho y aquí nos permite editar, ¿vale? Pues imaginaos que el año que viene revisamos esta hoja y resulta que el IVA no ha cambiado. Pues el 5 de mayo de 2021 decimos, pues sí, esto es exactamente igual. Pulsamos fuera, no le damos a intro, como he hecho yo 2 veces, no una, 2. Porque si no lo que hace es generarnos un renglón más, ¿vale? Más cositas. Podemos mostrar el comentario, ¿vale? Imaginaos que estamos en otra celda activa, aquí. Y al darle a mostrar comentario, pues esto nos lo deja fijo, ¿vale? Yo ahora lo puedo ocultar. Y solo se mostrará si me pongo encima de la celda que contiene ese comentario. Y por último, lo que podemos hacer es, pues, cargárnoslo. ¿Vale? Nos cargamos el comentario, eliminar, y ya no hay más tutía. Ya te puedes poner encima de la celda, lo que tú quieras, que no. Que ya no hay comentario. Vamos ahora a cosas ya más interesantes, que son las funciones. ¿Vale? Bueno. Aquí para esto lo que principalmente vamos a hacer ejemplos. ¿Qué son las funciones? ¿Vale? No dejan de ser fórmulas que están predefinidas, que nos ofrece Calc en este caso, o Excel, para facilitarnos el trabajo. Nada, esto vais a ver cómo así de primeras te puedes pegar un poco el susto, pero esto no tiene... Bueno, tiene algo de misterio, pero en cuanto hayas hecho 3 millones de funciones, ya la 3 millones 1, a partir de ahí te salen como churros. ¿Vale? Y es que además los desarrolladores son muy majos y dicen, bueno,
como entendemos que utilizarlas puede ser algo complicado, lo que vamos a hacer es un asistente. ¿Vale? Pues igual que cuando vamos a instalar un programa que prácticamente es siguiente, pues aquí es casi igual. Casi igual. ¿Vale? Bueno, antes de ponernos a hacer ejemplos, aquí vais a ver dos capturas, dos diapositivas de dos funciones. ¿Vale? La función sí y la función suma sí. Ahora cuando vayamos a la hoja de cálculo vamos a ver más ejemplos, por eso no os preocupéis. Pero bueno, la función sí, por ejemplo. Esta función lo que hace es devolvernos un valor dependiendo del resultado de la función. ¿Vale? Aquí abajo tenéis su sintaxis. Si se da una condición, valor si es verdadero o valor si es falso. ¿Vale? Y aquí abajo tenéis el ejemplo. Si B2, en este caso esta de aquí, es mayor que 5, menor que 5, que claro, me queda un poco... Si B2 es menor que 5, entonces, como eso en este caso no es verdadero, es falso, valor si es falso, aprobado. Y aquí me aparece un aprobado. En este caso, por ejemplo, ¿es B2 menor que 5? Sí, es verdadero. Pues te devuelvo un suspenso. ¿Vale? Ahora, de todas formas, además, con unos datos muy parecidos, vamos a probar a hacer esto. ¿Vale? La función sumar sí. Esta función lo que hace es suma las celdas de un rango determinado que nosotros le decimos siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Vale? Aquí, por cierto, veis el asistente así un poquito más en profundidad. Además, una de las cosas buenas que tiene es que nos hace una simulación. ¿Vale? Si no hubiésemos hecho bien la fórmula, la función, perdón, el resultado no daría. Nos saldría un error o... ¿Vale? Pero bueno, para que os hagáis una idea, intervalo es el rango de celdas en el que se va a buscar esa condición. El criterio es la condición, en este caso B13. Lo que va a hacer es buscar en este rango desde A2 a A10, va a buscar la condición que hay en la celda B13. O sea, va a buscar cuántas veces aparece Albacete aquí. Una vez que sepa dónde aparece Albacete, lo que va a hacer es sumar las celdas desde C2 a C10. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Así que nada, nos vamos a nuestra hoja de cálculo y aquí tengo preparada la función sí. ¿Cómo nos vamos al asistente de funciones? Aquí lo tenemos. Asistente de funciones, f de x. Si conociésemos la sintaxis de la función, lo podríamos poner aquí directamente, pero yo personalmente no la conozco, ¿vale? Entonces, hago clic en f de x y nos aparece el asistente de funciones. Además es que tengo un buscador, o sea, es que puedo escribir sí y ya la tengo por aquí. Además también nos las organiza por categorías. Las últimas que hemos utilizado, que nos aparezcan todas, aquellas que se refieren a una base de datos, fecha, finanzas, matemáticas, aquí pues tenemos muchas, ¿vale? Lógica. Vale. Función sí. Y aquí me dice la sintaxis, ¿vale? Entonces, ya tengo seleccionada la función.
hago doble clic y entonces aquí ya empiezo a rellenar los datos, ¿vale? Vale, entonces, prueba. En este caso vamos a coger, igual, si es que además vamos a utilizar, y la estructura de la fórmula va a ser igual. Vamos a decir B2, ¿vale? Pues está donde están las notas, en la columna B, y empiezan en la 2. Además, como vamos a utilizar celdas con referencia relativa, con que hagamos una, luego vamos a ir copiando la función en las diferentes celdas y ya veréis cómo el resultado es el correcto. Entonces, le decimos que B2 es menor que 5, ¿vale? Entonces, aquí, valor entonces. Si se cumple esta condición, que B, en este caso 2, pero va a ser B2, B3, B4, B5, sea menor que 5, entonces voy a hacerlo así primero para que veáis el error, ¿vale? Aquí dice resultado, almohadilla, nombre. Esto quiere decir que esto es incorrecto, ¿vale? El valor que hemos introducido es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando introducimos texto, tenemos que ponerlo entre comillas, ¿vale? Que bueno, de hecho es al revés. Suspenso. ¿Vale? Y aquí, aprobado. ¿Vale? Estoy en lo cierto. Si es menor que 5 suspenso, si no, aprobado. Le doy a aceptar. B2 es menor que 5. ¿Cuál es el valor de B2? 3. ¿Es menor que 5? Sí. Entonces, muestro suspenso. ¿Vale? Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a copiar esa función en el resto de celdas. ¿Vale? Lo podemos hacer copiando directamente la celda y pegándola aquí. O podemos coger desde aquí, desde el punto más oscuro abajo a la derecha, arrastramos, ¿vale? Y vemos cómo la referencia cambia, ¿vale? 3 suspenso, 8 aprobado, 4 suspenso, 5 aprobado. Raspado, pero aprobado. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Esta es bastante sencilla, ¿vale? Aquí no me podéis decir que esto es muy complicado. Bueno, vamos a ver. Más funciones que vamos a ver. La más sencilla de todas, la función suma. Vamos a eliminar esto de aquí. Es que no quiero utilizar las otras hojas, que ya que les he puesto nombre, pues me fastidia utilizarlas para otra cosa. De ahí tengo un poco de trastorno obsesivo compulsivo. Vale. Función suma. Fijaos cuánto se utilizará esta función, que directamente la tenemos aquí un botón propio con la suma. ¿Vale? O sea, bueno, vamos a ver, vamos a introducir aquí unos cuantos valores. ¿Vale? Todos estos. Y ahora, aquí, en A7, bueno, espera un momento, vamos a practicar alguna cosita que hemos estado viendo. A la izquierda. Vale. Aquí vamos a poner total. Entonces, queremos que en esta celda nos aparezca el total de la suma de estos valores. Bien, pues nos ponemos en la celda sobre la que queremos hacer esa función, pinchamos y fijaos que esto ya directamente me dice incluso el rango, ¿vale? En el que hay valores. ¿Vale? En este caso, de B2 a B7.
Podríamos escogerlos nosotros, podríamos escoger más, podríamos escoger menos, ¿vale? En este caso los vamos a coger todos. Pulsamos la tecla intro y nos realiza el cálculo, ¿vale? Una suma. No es complicado, ¿verdad? Vamos a imaginar ahora que en vez de calcular, o en vez de querer hacer una suma, vamos a imaginar que estos son notas, ¿vale? Alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4, 5 y 6, ¿vale? Y queremos hallar el promedio. Pues tenemos una función, la función promedio, que esa ya sí que no tiene un botón directo. Entonces nos vamos al asistente de funciones, ¿vale? Promedio. Selecciono y dice devuelve el promedio de los argumentos. Le hago doble clic, ¿vale? Y yo aquí lo que voy a hacer es decirle el rango de celdas del que quiero que me haga el promedio, que será desde B2 hasta B5 hasta B7, ¿vale? Fijaos que ya me está dando aquí el resultado de la función. 5,66. 6666 periodo, ¿vale? Perfecto. ¿Y qué pasa si yo ahora modifico uno de estos valores? Ay, es que me he equivocado. El alumno 6 no tenía un 4. Es que el jamón que me han enviado no estaba salado y no, resulta que tiene un 8. ¿Vale? Se actualiza. Se actualiza el valor. ¿Vale? Porque nosotros lo único que le hemos dado es un rango. No le estamos dando valores fijos. Entonces esto es capaz de actualizar los valores. Otra función que podemos probar, la función max, para calcular el máximo, que nos diga la nota máxima de estos 6 alumnos. ¿Quién es el que ha sacado más nota? Vale, pues vamos a poner aquí máximo. Vale, y quiero aplicar esa función sobre esta celda. Me vengo al asistente de funciones, escribo max y ya la tengo aquí. Max. Doble clic y le voy a dar el mismo rango. Desde B2 hasta B7. ¿Vale? La nota máxima de todas estas es 9. Y ahora aquí vamos a poner el mínimo. Nos vamos al asistente de función, min, y lo mismo. Desde B2 hasta B7. La mínima nota, un 3. ¿De acuerdo? Sencillo. Estas, de hecho, es que son muy sencillas. Máximo, mínimo, promedio, suma. Estas matemáticas pues no son muy complejas. Al menos estar de aquí. Luego ya vamos a ver ahora la función sumar sí. Que esta, para sumar, lo que decíamos, se tiene que cumplir una condición. ¿Vale? Entonces, ya estamos aquí. Tenemos un conjunto de vendedores, unas zonas que son las provincias de Castilla-La Mancha. Lo hemos llamado artículo, pero podríamos decir marca y la cantidad que ha vendido. ¿Vale? Entonces, vamos a definir aquí en la celda B15 la condición. La condición para sumar. Entonces vamos a poner Albacete. Y aquí va a ser donde va a
a calcularse o donde se va a colocar la fórmula en cuestión, ¿vale? Nos vamos al asistente de funciones, sumar, ¿vale? Sumar sí, intervalo, criterios e intervalo de suma. Y dice, suma los argumentos que coinciden con la condición, ¿vale? Intervalo. Como lo que queremos es que mire en las zonas, el rango va desde B2 hasta B13. El criterio estará en B15, aquí Albacete. B15. Y el intervalo de suma va desde D2 hasta D13. D2 hasta D13. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a buscar esta condición, lo que hay en B15, es decir, Albacete, lo va a buscar en la columna zona, que va desde B2 hasta B13. Y allá donde lo encuentre, lo que va a hacer es coger el valor que hay en el intervalo de suma que queremos sumar, que va desde D2 hasta D13. ¿Vale? Antes de darle a aceptar, vamos a ver qué es lo que nos va a sumar. Vamos a ver. Albacete, cantidad 4. Albacete, cantidad 6. Ya son 10. Albacete, cantidad 5. Y ya solo nos queda un Albacete, cantidad 2. El resultado es 17. ¡Anda! Sí, parece que va a dar bien. ¿Vale? Perfecto. ¿Y qué pasa si cambiamos la condición? Pues que lo recalculará. ¿Por qué? Porque no le estamos pasando el criterio directamente, no le estamos diciendo que el criterio es Albacete. Le estamos diciendo que el criterio va a ser el contenido, el valor de la celda B15. De forma que, si yo ahora cojo, quito aquí Albacete y pongo Toledo, me va a sumar 2 de aquí, 3 de aquí y otros 2 de aquí. Además en Toledo son muy de Fiat. ¿Vale? Actualizo la celda, se actualiza el resultado, que no la función. La función es exactamente la misma. ¿Vale? Nada, pues 7 cochecicos han vendido en Toledo. ¿Vale? Y bueno, pues ya es que vayáis probando, que vayáis trasteando con las fórmulas. Ya os digo, al principio cuesta, ¿vale? Pero ya os digo, a la 3 millones 1, yo creo que ya van a empezar a salir, bueno, rodadas. Pero claro, antes tendréis que hacer unas cuantas. Al principio os llevará un tiempo, cada vez menos, hasta que seáis unas hachas, ¿vale? De las funciones. Y ya volvemos a nuestras diapositivas, ¿vale? Listas. ¿Qué es esto de las listas? Bueno, una lista es un conjunto ordenado de datos, un conjunto organizado en columnas y filas. ¿Vale? Entonces, el tema es que en la primera fila pondríamos los nombres de los campos y debajo, sucesivamente en el resto de filas, tendríamos los datos almacenados o registros. ¿Vale? Con esto que generaríamos lo que conocemos como tabla o base de datos. ¿Vale? Aquí tenéis una captura en la que bueno, pues
lo que hace es deciros nombre de los campos. Es como lo que hemos visto de la función... ¿cuál ha sido? La sumar sí. ¿Vale? ¿La sumar sí? Sí, la sumar sí. ¿Vale? Nombre de los campos, los registros y todo en su conjunto forma lo que es una tabla. ¿Vale? A ver, tengo yo por aquí alguna tabla. Déjame un momentito. Vale, sí. De hecho, vamos a utilizar los mismos datos que para la función sumar sí. Entonces, cosas que se pueden hacer con una lista. Se puede ordenar, ¿vale? Se puede ordenar de forma ascendente o descendente en base a la columna que nosotros le digamos. Se pueden aplicar filtros. Ahora, no os preocupéis que ahora lo vamos a ver sobre el terreno. Los filtros lo que nos permite es ver y trabajar con una parte de la tabla ocultando el resto de registros. ¿Vale? Bueno, esto de proteger hojas lo vamos a ver luego. ¿Vale? Vamos a ir de momento con ordenar y con los filtros. Bien, aquí tenemos nuestra tabla y con esta lista vamos a jugar un poco. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra tabla y el ordenamiento u ordenación. Bueno, modificar el orden u ordenar lo podemos hacer desde un par de sitios. Uno de ellos es desde la barra de herramientas, ¿vale? Tenemos aquí ordenar y nosotros escogemos si se va a ordenar de forma ascendente o descendente. Y ya tenemos aquí estos dos botones que, pues uno ya nos fuerza a ordenar de forma ascendente y el otro descendente. La otra opción es que nos vayamos a el elemento de menú datos y aquí tenemos ordenar, orden ascendente y orden descendente. Bueno, vamos a pinchar en ordenar y es importante que cojamos también los nombres de las columnas. ¿Por qué? Porque así en la clave de ordenación, en vez de aparecernos A, B, C y D, nos aparece... Uy, espérate, aquí, que lo tenía en la otra pantalla. ¿Vale? Aquí en la clave de ordenación no nos aparece A, B, C y D. Nos aparece el nombre de la columna en cuestión. Entonces, yo no quiero ordenar por vendedor, quiero ordenar por zona. ¿Vale? Entonces va a realizar el orden ascendente en la columna B. Aceptar. ¿Vale? Y ya me lo ha ordenado. Albacete, Cuenca, Guadalajara y Toledo. ¿Que yo quiero modificar ese orden? Vendedor. ¿Vale? Y ahora me lo va a organizar por esta columna de aquí. Ok. Vale. ¿Vale? Y además podemos ordenar por varias columnas. Entonces, por ejemplo, clave de ordenación 1. ¿Cuál va a ser el primer criterio o por dónde va a ordenar al principio? Por el vendedor. Ascendente, orden alfabético, perfecto. Y yo ahora le digo que también quiero que me ordene por zona, pero en orden descendente. Es decir, en el orden contrario, desde la Z hasta la A. ¿Vale? El vendedor me lo mantiene. Esto sigue ordenado. Lo que ha hecho ha sido reordenar utilizando esta segunda columna. ¿De acuerdo? Todos los registros. Vale. Pues ordenar no tiene mucho más. ¿Vale? Es bastante sencillo. Vamos a ver ahora los filtros. Los filtros es
Es algo bastante cómodo, ¿vale? Y ahora veréis por qué. Selecciono toda la tabla. Me voy sobre datos y pincho en filtro automático. Fijaos que sobre los nombres de las columnas nos ha aparecido una flecha. Esto quiere decir que es una lista desplegable. ¿Vale? Vamos a ver qué valores por qué valores podemos filtrar. ¿De acuerdo? Venga, vendedor. Y me aparecen aquí los 4 vendedores que tenemos en nuestra empresa. Entonces yo digo, quiero ver solo los registros de Pepe. Deselecciono los demás, pincho en aceptar y ya solo me muestra los registros de Pepe. Pero es que ahora digo, vale, pero es que quiero los registros de Pepe, pero es que en Guadalajara no me interesa saber cómo le ha ido por allí. ¿Vale? Entonces, como Pepe solo ha vendido en Albacete, Cuenca y Guadalajara, si yo deselecciono Guadalajara, solo me va a mostrar los registros que cumplen la condición del filtro, ¿vale? Y ya bueno, en el artículo, pues podríamos elegir Audi o Fiat. Vamos a ver cuántos Audis ha vendido Pepe, ¿vale? Pues Pepe ha vendido 6 Audis en la zona de Albacete, ¿vale? Esto no tiene mucho misterio, pero sí tiene una utilidad inmensa. Es de las cosas más útiles, bajo mi punto de vista, que nos vamos a encontrar en las hojas de cálculo. ¿Vale? Esto nos permite hacer un análisis de datos de una forma mucho más simple. ¿De acuerdo? Vamos a volver a nuestras diapositivas y vamos a ver ahora cómo proteger hojas. ¿Por qué? Pues porque puede ser que haya hojas enteras o celdas que queremos que permanezcan invariables, ¿vale? Entonces, bueno, con esto pues podemos evitar que nos borren nuestra lista. Por defecto, ¿vale? Si yo accedo a formato de celdas, por defecto las celdas están protegidas, pero para poder evitar que nos las modifiquen, que nos las borren, lo que sea, tenemos que proteger la hoja, ¿vale? Si no, es como si no hubiésemos hecho nada. Además, aparte de proteger contra edición, también podemos ocultar las fórmulas, ¿vale? Para que no sepan qué fórmula hemos utilizado. Y además podemos ocultar las celdas en cuestión para la impresión, ¿vale? Para que no aparezcan cuando imprimamos la hoja. Vale. Entonces, aquí en principio queremos proteger la hoja entera. ¿Vale? Proteger hoja. Vale, contraseña, le ponemos la contraseña, perfecto. Ya nos aparece aquí abajo un candadito. Si yo trato de realizar alguna modificación, me dicen que nanay, que naranjas, ¿vale? Vale, vamos a desprotegerla. Vale, ya puedo aquí modificar, sí, perfecto. Esto era Cuenca, creo. Vale. Vamos a decirle ahora que vamos a suponer que la zona sí que la podemos modificar. Vale, pues vamos a escoger el rango entero, clic derecho, formato de celdas y vamos a quitar la opción protegida. Pinchamos en aceptar, volvemos a proteger la hoja, le ponemos una contraseña un poco tonta de un carácter. Puede estar incluso vacía,
¿vale? Cosa que pues tampoco es que sea muy recomendable. Yo sería lo primero que probaría. A ver si la celda si la contraseña es vacía, pero bueno. Pulso sobre aceptar. Aquí en Juan, el vendedor no lo puedo modificar. Pero aquí en Albacete puedo poner yo Ciudad Real. Que ahora que estoy viendo me he olvidado de Ciudad Real. Pobres. ¿Vale? Este sí que los puedo modificar. Puedo modificarlos todos. ¿Vale? Y aunque me aparezca la barra parpadeante que indica que puedo escribir, no sé si escucháis el teclado, pero no mete ningún texto, ¿vale? Bien, tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una manera eficaz y compleja de resumir, analizar, explorar y presentar los datos de un informe. Con las tablas dinámicas es mucho más sencillo darle sentido a los datos, especialmente cuando hay muchísimos datos, ¿vale? Vamos a ver alguna pruebecita, ¿vale? De tablas dinámicas. A ver, ¿dónde estás? Por aquí. Vale. Vamos a desproteger la hoja. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver. Para crear la tabla dinámica tenemos que seleccionar la tabla, ¿vale? Nos vamos a datos, tabla dinámica y crear. Seleccionar origen, pues la selección que tenemos actualmente, que es nuestra tabla, ¿vale? Pinchamos en aceptar y ya nos aparece esto de disposición. Madre mía, menudo pisto. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a incluir en datos de la columna, aparte de datos, el artículo. En la fila, la zona. Y aquí en campo de datos, la cantidad. ¿Vale? Y vamos a ver qué pasa. Yo ya sé lo que va a pasar. ¿Vale? Pero bueno, para que lo veáis. Lo primero es que me va a generar una nueva hoja. ¿Vale? Y aquí me va a aparecer en las filas las zonas, en las columnas, los artículos o las marcas. ¿Vale? Y luego lo que me va a hacer es calcular los resultados. ¿Vale? 2 Audis en Albacete, 6 en Ciudad Real, 4 en Cuenca hacen un total de 12. ¿Vale? Y así con todos y al final nos calcula el total. Bien. Más cosas que podemos hacer con tablas dinámicas. Bueno, comentaros que según coloquemos las columnas, o sea, los nombres de los registros, pues nos aparecerá la tabla de una forma o de otra. Pero este es el ejemplo que tenía preparado. Algo más interesante que podemos hacer con las tablas dinámicas es, pues fijaos, selecciono tabla dinámica, crear, ¿vale? Aquí en campos de página no hay nada. ¿Y qué va a pasar si yo arrastro el campo vendedor? Me va a crear aquí arriba, espérate que quite esto, nos va a crear aquí arriba otra lista desplegable que es como un filtro, ¿vale? Entonces nosotros podemos recoger los datos de Pepe, ¿vale? En la misma tabla. Es como aplicar filtros a las tablas dinámicas, ¿vale? Lo cual está pues bastante bien. Ya os digo, con esto las tablas dinámicas se pueden hacer auténticas barbaridades. Recuerdo un
un compañero en un trabajo en el que estuve que hacía auténticas obras de arte con tablas dinámicas. Eso era un pasote. Volvemos a nuestras diapositivas y ya nos quedan los dos últimos puntos, validación y gráficos, ¿vale? Bueno, la validación, ¿qué es? Pues lo que hacemos es controlar las entradas que son válidas para cada celda. Y aquellas que no sean válidas se rechazan. O sea, la teoría es muy simple, ¿vale? Entonces, vámonos a nuestra tabla, a nuestra hoja, perdón, y vámonos aquí a la hoja 6, vamos a eliminar todo esto y vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Que tampoco sea muy complejo. En la celda A1 vamos a decirle que puede meter textos o números que como mucho tengan 3 caracteres, ¿vale? ¿Desde dónde hacemos esto? Pues bueno, lo primero es que seleccionamos la celda o celdas en las que vamos a definir las reglas de validez, menú, datos, validez, ¿vale? Y aquí nos aparecen esta ventana con criterios, ayuda de entrada y aviso de error. Podemos mandar un error personalizado, ¿vale? Pero bueno, eso ahora pues tampoco nos interesa tanto. Todos los valores. No, yo lo que quiero es... Bueno, vamos a decirle longitud de texto. Sí, venga, o números enteros. Números enteros. ¿Vale? Vamos a... Vale, números enteros. Vamos a decir que igual a 3. ¿Vale? Vamos a meter... Vamos a ver... Uy, ¿por qué me dice que este no es correcto? Ah, vale. ¿Por qué? Porque un 5 solo tiene un carácter, 55 tiene 2. 555 sí que debería habernos dejado. A ver, un segundito. Las cosas del directo es lo que tienen. Vamos a ver. A ver. 1, perfecto. 2 dígitos, perfecto. 3 dígitos, bien. Y ahora cuando le decimos que 4, valor no válido. Ahora. ¿Vale? Bien, esto es la validación de la entrada de datos. Y ya, bueno, volvemos a nuestras diapositivas. Y ya lo único que nos queda son los gráficos. ¿Vale? Bueno, para insertar un gráfico, bueno, lo primero es que también tenemos un asistente, ¿vale? Lo que hacemos es, nos colocamos, seleccionamos la tabla que queremos representar, en el menú insertar diagrama, elegimos el tipo de gráfico que queremos. Si hemos seleccionado los datos, ya no es necesario en intervalo de datos que le digamos, o sea, ya nos va a aparecer automáticamente, ¿vale? Le decimos cómo queremos que sea la serie de datos, si en filas o en columnas, ¿vale? Podemos personalizar intervalos de datos para cada serie. A ver, ¿qué más? Podemos darle un título al gráfico, un subtítulo, editar la leyenda, ¿vale? Pues para saber qué significa cada uno de los fragmentos, no me saldrá. En este caso vamos a hacer un diagrama de barras, ¿vale? Pues para que cada una de las barras nos indique qué significa,
¿vale? Aquí tenemos algunos tipos de gráficos. Vamos a hacer uno parecido a este de gastos, ¿vale? Bueno, pues al lío. Además, tengo aquí mi hoja ya preparada para hacer un gráfico de compras. Bien. Seleccionamos la tabla entera y podemos insertar diagrama o bien venirnos aquí al botón en la barra de herramientas, ¿vale? Pero bueno, ya que tenemos esto abierto y nos saca el asistente. Tipo de diagrama, pues yo quiero uno de barras, sencillito, tampoco lo quiero en 3 dimensiones, ¿vale? Quiero que lo muestre en columnas, que la primera fila sea una etiqueta, ¿vale? Enero, febrero, marzo, y que la primera columna también, ¿vale? 2018, 2019 y 2020, ¿vale? Si echo el historial, el asistente un poco al lado, veo cómo se va modificando el gráfico, ¿vale? Si yo quito primera columna como etiqueta, aquí vemos que esto pues mete aquí compras que no tiene ningún sentido y aquí además pues no nos dice nada, ¿vale? Entonces yo lo que quiero es que 2018, 2019 y 2020 sean etiquetas, estén aquí en este eje, ¿vale? Pues lo selecciono, ¿vale? Ya me desaparece de aquí compras. ¿Por qué? Porque ahora ya está tomando los datos reales, ¿vale? Estos que tenemos aquí. ¿Vale? Siguiente, en serie de datos, así me parece que está bien. ¿Vale? Y ahora es aquí cuando puedo añadir datos. Bueno, datos. Tampoco datos. Información. ¿Vale? Entonces esto así. Voy a decir, se va a llamar compras, años, euros. ¿Vale? Y le doy a finalizar. Le pone el título del gráfico al gráfico. Aquí tenemos la leyenda. Y el nombre que le hemos dado, el título que le hemos dado al eje X y al eje Y. ¿Vale? El gráfico se puede editar. Lo podemos convertir en 3D. Podemos editar las leyendas, editar los ejes. Es bastante completo, ¿vale? Bueno, el ejemplo en pantalla ya lo hemos hecho, ¿vale? Que ha sido la creación de este gráfico basado en nada, en 9 registros. Ha sido algo sencillito, pero bueno, creo que bastante gráfico, valga la redundancia. Y nada, hasta aquí hojas de cálculo. Espero que lo aprovechéis y que hayáis pasado un buen rato y nos vemos en el próximo webinar. Un saludo.